llevando prótesis, de pronto el docente que repitamos la impresión y bueno, es con la finalidad de precisamente tener prótesis que estén adecuadamente adaptadas, porque si las prótesis no se adaptan bien, van a generar un estímulo para que vaya creciendo un fibroma, una hiperplasia fibrosa en el fondo del surco vestibular, como en este caso, y cuando necesitemos hacer una nueva prótesis, pues tenemos que hacer también una intervención quirúrgica. Vamos viendo pacientes que llegan a tener agrandamientos individuales, localizados o generalizados. Vamos aplicando, ya estamos en quinto año, entonces tenemos que ir aplicando todos los conocimientos que nos han ido impartiendo en las diferentes materias, fundamentalmente las materias básicas, que nos ayudan a comprender la patología y posteriormente hacer un buen diagnóstico. Y si hacemos un buen diagnóstico, vamos a poder hacer también un buen tratamiento. Otra de las patologías frecuentes que nosotros vemos son los odontomas, que pueden ser pequeñitos o que pueden ser mucho o más grandes o numerosos. Recordando patología, los odontomas pueden ser compuestos o complejos. Ahí ya vamos viendo algunas diferencias en cuanto a lo que es esta rica gama de patología que podemos encontrar en cavidad oral. Como les mencionaba anteriormente, estas son cuadros, pinturas famosas que están de pronto en los museos porque realmente era todo un espectáculo, ¿no? Pero ¿qué podemos observar? Personas que están al aire libre, de pronto en algunos lugares comerciales, mercados, por ejemplo, iban realizando estos tratamientos, u otros iban realizándolos en lugares ya un poco más adecuados, no al aire libre, tal vez con un poco más de bioseguridad, si es que tenemos que hablar en estos tiempos de pandemia. Bien, en cuanto a lo que concierne práctica hospitalaria, ya vamos a ver un poquito más profundamente lo que es patología y cómo se puede ir resolviendo en relación a esta materia. Lo que queremos es que el estudiante tenga esa experiencia de saber cómo es el manejo de un paciente que está hospitalizado. Un paciente que está hospitalizado o que está internado en una clínica, en algún momento nos van a llamar como odontólogos con una interconsulta para que vayamos a evaluar a un paciente porque está con una odontalgia. En ese sentido, es que nosotros tenemos que conocer qué partes tiene el expediente clínico, cómo es el manejo del paciente internado, cómo es el manejo del paciente hospitalizado. De pronto ustedes ya están a punto de egresar de la facultad y van a ir a trabajar a instituciones, van a ir a trabajar a hospitales de primer nivel, de segundo nivel. Entonces tenemos que ir viendo cómo es el manejo de ese paciente que se está hospitalizando. En el mosaico que vemos es una gama de pacientes que se han ido atendiendo en el hospital de clínicas, en la unidad de cirugía maxilofacial, y como es un hospital de tercer nivel, es un centro de referencia de los otros centros de atención de salud, ya sea de las provincias o de la misma ciudad. Y cuando nos hacen la transferencia al paciente, generalmente son pacientes ya muy complejos, muy complicados, generalmente son pacientes con infecciones. Y lo que estamos viendo coyunturalmente y mediáticamente por la circunstancia que estamos viviendo es que de pronto el estrés, la preocupación que tienen los pacientes hace de que exista un desequilibrio en la homeostasis del organismo y empiezan a tener infecciones, empiezan a tener molestias, dolor y todo originado a nivel de las piezas dentarias. De pronto vamos a encontrar un mayor índice, por ejemplo, de bruxismo en nuestros pacientes, pero lo que estamos viendo son procesos infecciosos. Una de las mayores causas para que nosotros internemos a los pacientes o hagamos un manejo medicamentoso endovenoso es precisamente por procesos infecciosos.
De ahí es que uno de los temas que tenemos para la gestión en la cátedra es hacer énfasis en el manejo de los procesos infecciosos, saber cómo detectar hasta dónde podemos realizar el tratamiento en el consultorio de forma ambulatoria o a partir de qué momento ya tenemos que derivar a ese paciente antes de que continúen complicándose el cuadro clínico que pueda llegar a tener. Algunas de estas imágenes que ustedes están viendo, lamentablemente el paciente ha fallecido. Ha fallecido por un proceso infeccioso que se ha originado en las piezas dentarias, se ha ido diseminando al organismo, ha existido una septicemia, pacientes que han tenido que llegar a terapia intensiva o a quirófano, y entonces la cosa se va complicando cada vez más. Nuestra misión como odontólogos es saber detectar oportunamente y derivar oportunamente a estos pacientes para que no lleguen a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, es un paciente eh, que fue atendido por un proceso infeccioso de un tercer molar. Recuerdo bien que era profesor de Achacachi y se fue complicando su cuadro. El proceso infeccioso llegó a la región mandibular, a la región cervical, a través de los espacios parafaringios, laterofaringios, se abrió espacio la infección, llegó al mediastino, al tórax, comprometiendo la cercanía del corazón y los pulmones. Por lo tanto, el tratamiento que tenemos que realizar es interdisciplinario y transdisciplinario, como en este caso, trabajar conjuntamente con cirujanos de tórax para poder ayudar a este paciente, de los cuales afortunadamente se ha logrado un éxito bastante aceptable. Hay muchas consideraciones, factores a tomar en cuenta, pero lo que queremos es evitar este tipo de situaciones y que lleguen a este tipo de circunstancias. Pacientes que están internados son pacientes que ya tienen una complejidad en su tratamiento, tienen que muchas veces llegar a terapia intensiva y todo a causa de las piezas dentarias. Pero también a esto se suma patologías de base que tienen los pacientes. Una de las patologías de base que tenemos que tener mucho cuidado y en estos momentos del virus es precisamente diabetes. Pacientes con diabetes y que se sume un proceso infeccioso, sea este viral, bacteriano, por fúngico, por hongos, etcétera, va complicando mucho lo que es su tratamiento. La infección no deja que se controle el diabetes. Y si la diabetes está elevada, tampoco deja que se controle la infección. Entonces, el manejo de este tipo de pacientes realmente es muy complejo. Tenemos que manejarlo. Tiene un paciente para realizarle una exodoncia, una desfocalización de una pieza dentaria, y en la historia clínica o en la ficha clínica nos dice como antecedente patológico que tiene diabetes, es muy importante saber si está controlado, cuándo fue su último control de glicemia, si está siguiendo, qué tipo de diabetes es, será diabetes tipo 1, será diabetes tipo 2. Sería ideal que pidamos un examen laboratorial, una glicemia para saber cómo está, pero en caso de que realicemos la extracción, de pronto yo sugeriría que se le vaya a dar antibióticos profilácticamente, es decir, preventivamente hago mi extracción y acompañar siempre de antibióticos para prevenir que no se nos vaya complicando este tipo de situaciones. Lo que ven en la paciente son electrodos a través de los cuales vamos a poder nosotros ir controlando los signos vitales, ¿no? Entonces, tenemos los electrodos, como aprendíamos en fisiología, los lugares donde se van colocando para poder detectar alguna alteración. Esto que ven por la nariz es una sonda nasogástrica. De pronto esa sonda nasogástrica es la que va a ayudar al paciente a alimentarse. Problemas a nivel de cavidad oral o a nivel cervical dificultan la nutrición en el paciente.
Y si el paciente no se está alimentando, no se está nutriendo adecuadamente, pues también se nos complica el tratamiento que vamos a realizar. La nutrición es fundamental y muchas veces en esta época que estamos viviendo de la pandemia, el sistema inmunológico que esté funcionando adecuadamente va a depender también del grado nutricional que lleguemos a tener o que lleguen a tener nuestros pacientes.